La historia de Débora. Jueces 4 versos 1 a 23. Recordamos, niños, que estudiamos a Josué, el líder del pueblo de Dios, quien llevó al pueblo a conquistar la nueva tierra que Dios les había dado. Y después los israelitas vivían felices en la hermosa tierra prometida. Cuando Josué murió, el pueblo de Dios dejó de amar y obedecer a Dios, a pesar de todo lo que Él había hecho por ellos. E incluso empezaron a adorar a ídolos, dioses falsos. Oh, no. Y al rechazar el cuidado de Dios con sus acciones, sufrían mucho bajo sus horribles enemigos, como un castigo. Pero al sufrir, ellos se arrepintieron, clamaron de nuevo a Dios por su ayuda. Y niños, Dios en su misericordia los ayudó. Él levantaba jueces para salvarlos. Los jueces de Israel eran líderes, llamados por Dios para vencer a sus malvados enemigos y ayudar a hacer volver al pueblo a adorar solo a Dios. Pues en nuestra historia de hoy vamos a ver a Débora, uno de estos jueces llamados por Dios para servirlo a Él. Pues, empezamos la historia. Después de que Dios les dio a los hijos de Israel un hermoso lugar donde vivir en el tiempo de Josué, la gente se olvidó de Dios. Empezaba a hacer cosas malas, a desobedecerlo a Él. Pues su desobediencia los metió en problemas. Cuando ellos rechazaron el cuidado de Dios, sus enemigos tomaron cargo de toda su tierra y fueron muy crueles con ellos. El líder del ejército enemigo se llamaba Sísara. Los israelitas sufrían mucho, les quitaban todas sus cosas, les trataban mal. Entonces los israelitas se arrepintieron de haber dejado a Dios y clamaron a Él por ayuda otra vez. Pues en este tiempo, el juez de la tierra era Débora. Ella amaba a Dios. Ella era tan sabia que todos la escuchaban. Dios le daba mensajes especiales a Débora para que ella los contara a la gente. Pues un día, Dios le dijo que llamara a Barak, el líder del ejército de Israel, y que le diera un mensaje. Que él tenía que entrar en la batalla contra Sísara, porque Dios le iba a dejar ganar. Pues Barak estaba asustado. Sabía que el enemigo era demasiado fuerte. Tenía un ejército mucho más grande que el ejército de Israel. Y aparte tenían 900 carros de guerra. Ay, no. Pues Barak dijo que él solo iría a pelear si Débora fuera con él. Pues Débora sí creyó a Dios, que les iba a dar la victoria. Entonces ella sí entró en la batalla con Barak contra el enemigo Sísara. Pues cuando la batalla estaba lista para comenzar, empezó a llover. Dios mandó la lluvia. Llovió tanto que la tierra se volvió lodoso y los carros de guerra del enemigo se atascaron en el barro. Ya no podían avanzar. El ejército de Sísara comenzó a huir. Fueron vencidos por completo por el pueblo de Israel, gracias a la ayuda de Dios. Dios cumplió su promesa, salvó al pueblo de sus enemigos horribles. Dios mostró su poder y amor por su pueblo. Pero niños, desafortunadamente, aun después de verlos salvado por medio de Débora y Barak, los israelitas no seguían fieles a Dios. Vez tras vez seguían la misma historia. Primero, ellos se olvidaron de Dios y lo desobedecían. Después les iba muy mal, lejos de Dios. Entonces se arrepentían y clamaban a Él por su ayuda. Y Dios, siempre misericordioso, levantaba un juez para salvarlos de nuevo. Niños, esta historia parece un poco a lo nuestro. Saben que vez tras vez, niños, nosotros pecamos y olvidamos de nuestro Dios. Y después sufrimos por nuestra desobediencia. Pero la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos y creemos clamando a Él,
Dios nos manda un Salvador mayor que cualquier juez de la historia, a Jesucristo. Por su sacrificio en la cruz, niños, Jesús venció el más grande enemigo y el más grande castigo, la muerte. Niños, si ustedes claman a Él, Dios les dará perdón y salvación. Un versículo nos recuerda esto. Dice, si oran y buscan mi rostro y vuelvan de sus malos caminos, entonces yo, Dios, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Si nosotros oramos y pedimos su ayuda y nos arrepentimos del pecado, Dios promete perdonarnos y sanar nuestra tierra por medio de Jesucristo. Vamos a recordar esto, niños, con una canción con el tono de Frozen, de Libre Soy. Si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Otra vez, niños, este versículo tan importante. Si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Preguntas de repaso. Primero, ¿qué hizo el pueblo de Dios después de que su líder Josué murió? Pues lo malo, se olvidaban de Dios y lo desobedecían. Luego, ¿qué les pasó cuando desobedecían a Dios? Les iba muy mal. Sus enemigos los conquistaban y los hacían sufrir. ¿Qué hacía Dios cuando su pueblo se arrepentía y clamaba a Él por ayuda? Dios sí los ayudaba en su misericordia. Él levantaba un juez como líder para salvarlos de nuevo. ¡Qué amor de Dios! ¿Cuál juez confiaba en Dios para librarlos del ejército de Sísara? Débora. Y ahora, ¿cómo hizo Dios que los israelitas ganaran la batalla contra el poderoso Sísara y su ejército? Pues mandó lluvia torrencial para que sus carros de guerra se atascaran en el lodo y así los pudo vencer Israel. ¿Y quién nos salva a nosotros cuando clamamos a Él? Es Jesucristo. Vemos que si nosotros nos arrepentimos y clamamos a Él, por medio de Jesucristo, Dios nos salva para siempre, nos perdona y nos ayuda. Vamos a orar, niños. Señor, gracias por tu atención a nuestra oración y clamor. Gracias, Jesús, que tú viniste a salvarnos cuando merecíamos un castigo. Por tantas veces olvidarnos de ti, gracias que tú nos salvas. Señor, ayúdanos esta semana a clamar a ti y no olvidarnos de ti, reconociendo que tú eres el poderoso que derrotó al ejército enemigo y tú eres el poderoso que está con nosotros. Amén. Actividades y juegos. Primero, recoger hojas. Recordando de la historia que Débora se sentaba debajo de un árbol palmera donde juzgaba y dirigía al pueblo. Con esto en mente vamos a hacer juegos con hojas de árbol. Primero, recolecte tantos tipos de diferentes hojas como pueda encontrar. Y pueden hacer varias cosas. Una carrera para soplar la hoja por una mesa. Jugar el gato usando hojas como piezas de juego con tu compañero. O formar imágenes de hojas pasando un crayón sobre ellas cuando están debajo de un papel. Caminata en el lodo. Vimos que Dios dio la victoria a Débora, Barak e Israel cuando mandó lluvia para atascar al enemigo en el lodo.
Entonces pon tus botas de agua, sal a caminar por el lodo, más en este tiempo de lluvia. Y nota cómo es más difícil caminar en el lodo que en un camino, porque las cosas se atascan en el barro. Un juego atrapado en el lodo, como el juego de los congelados. En este, una persona es el elegido y debe atrapar a otros jugadores. Y cuando los toca, el otro jugador tiene que detenerse con brazos o piernas extendidos, como si estuviera atrapado en el lodo. Y el otro jugador tiene que pasar debajo de sus piernas o brazos para despegarlo o descongelarlo. Entonces alguien gana cuando todos están atrapados en el lodo. Una manualidad. Un carruaje, recordando los carros de guerra del líder Císara que Dios venció en la batalla. Van a ocupar la plantilla impresa, cartulina blanca, hoja blanca, colores, cinta adhesiva, pegamento, tijeras, un popote más ancho y un popote estrecha, 2 broches o pasadores de fijación y un palito de madera. Para hacer su carruaje van a imprimir la plantilla, puede ser en hoja blanca o en cartulina blanca, y lo van a colorear y recortar. Después van a doblar las aletas y pegarlos con cinta adhesiva en la sección base del carruaje. Luego van a tomar un popote más grande y pegarlo debajo de este base. Luego, en las ruedas va a pasar el broche, que se abre como mariposa. Y este broche, los 2 broches los van a insertar en el popote más estrecho dentro del popote más grande para hacer rodar las ruedas del carruaje. Y por último, toman su palito de lado y lo meten en la parte delantera del carruaje. Y lo van a pegar en su lugar. Y ya tienen su carruaje. Aquí les dejo la plantilla para imprimir, para hacer esta manualidad. También se encuentra en el sitio de truewaykids.com. Si gustan, después de hacer su carro de guerra, pueden imprimir, dibujar un caballo para conectar a su carro. También pueden usar un caballo de juguete que tengan en su casa. Niños, esta semana recordamos que nuestro Salvador Jesús va delante de nosotros y no hay nada demasiado difícil para Él. Recordamos nuestro verso, 2 de Crónicas 7:14. Si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 de Crónicas 7:14. Niños, que tengan bonita semana. Bendiciones.